lo que serían las pruebas neuropsicológicas, ¿sí? Alejandra, ¿estás lista? Sí, Ok, le voy a presentar lo que me mandaste. Ok, ¿sí están viendo todos? sí. Ok, te escuchamos, esa es Alejandra. Las pruebas neuropsicológicas. A ver, ya me adelanté un poco. Ok, Las, las pruebas neuropsicológicas, también conocidas como pruebas neuropsicológicas y evaluación psicológica. El trastorno neurológico. El trastorno neurológico funcional está relacionado con la forma en que funciona el cerebro, en lugar de con el daño a las estructuras cerebrales debido a un accidente cerebrovascular, la esclerosis múltiple, una infección o una lesión. Las pruebas neuropsicológicas, las pruebas de evaluación neuropsicológicas constituyen el método más específico que utiliza la neuropsicología para una evaluación y con frecuencia son las más sensibles a los efectos del daño cerebral que otras técnicas más sofisticadas, especialmente los trastornos neurofuncionales que no tienen una evidencia de pruebas neurofisiológicas o de neuroimagen anatómica. Bueno, estas pruebas nos permiten desarrollar los procesos de un diagnóstico confiable. Sí, le paso a la siguiente. ajá. Bueno, la exploración neuropsicológica debe ir predecida de una entrevista personal y familiar, como medio para conocer la anamnesis del sujeto. La historia clínica y el estudio de la anamnesis personal y familiar adquieren un valor esencial en el proceso del diagnóstico neuropsicológico, ya que aportan información complementaria muy útiles para conocer cualquier situación previa al daño, facilitando así la preparación de programas de rehabilitación más específicos. Los datos de la anamnesis deben ser recogidos a partir de la información aportada por los familiares o allegados, ya que con frecuencia el estado clínico del paciente con daño cerebral puede sesgar o dificultar la información como consecuencia de su propio déficit de atención o lenguaje o memoria. Bueno, en este caso le hacen una serie de preguntas a la persona, una entrevista, pero tiene que ir acompañada de un familiar porque las personas que son entrevistadas, sus respuestas no son tan correctas. Pero es una pregunta, Alejandra, ¿eso bajo qué situaciones es recomendable hacer esta exploración neuropsicológica? Nada más para que lo tengan en cuenta sus Son compañeros. para personas que tienen demencia, Demencia. sí, que tienen que ir acompañadas de una persona. Ah, ok. Aquí me hablas acerca de que hay que realizar una anamnesis. Por ejemplo, sí más o menos, eh, en este caso, eh, me dices que es una entrevista. ¿Qué tipo de preguntas se pueden hacer en una anamnesis? Más o menos, ¿sabes? No, maestro. Ah, ok. Ese es uno de los aspectos importantes. Como les decía, la mayoría de las veces, por ejemplo, es cuando nosotros hablamos de lo que es la exploración neuropsicológica, y dice de que debe ir precedida
de una entrevista. ¿Qué significa precedida? Antes de realizar cualquier exploración neuropsicológica, primero nosotros tenemos que realizar una entrevista personal y familiar. Pero acá viene la complicación. Recordemos que normalmente lo que estábamos viendo, vieron que nuestra compañera nos habló acerca del trastorno neurológico. Si hay sospecha de trastorno neurológico, entonces, entonces se aplica el aspecto de lo que nos acaba de comentar, de que debe de ir acompañada de una persona, porque obviamente no tenemos a nivel de respuestas, sus respuestas no pueden ser totalmente confiables porque normalmente se encuentra comprometido lo que es el funcionamiento de la persona, ¿sí? En este caso, en la exploración, en esta entrevista personal y familiar se hace normalmente como una especie de antecedentes. Eso es lo que vamos a estar estableciendo en el proceso de lo que es la anamnesis, ¿sí? Pero en ese aspecto, en esa anamnesis del sujeto en el cual nosotros vamos a estar preguntándole algunos aspectos a la persona y al familiar, tenemos que determinar, por ejemplo, en el sujeto lo que son sus dolencias, desde cuándo han estado teniendo, desde cuándo ha tenido complicaciones, ¿sí? Más o menos, por ejemplo, para saber si esas dolencias o factores han sido por cuestiones genéticas, por cuestiones hereditarias, por cuestiones de accidentes, por aspectos de factores ambientales. Hay que determinar en ese proceso de anamnesis esos antecedentes que expliquen específicamente lo que está pasando con el sujeto, ¿sí? Por eso normalmente, a diferencia de una entrevista clínica general, en este aspecto, la entrevista que se va a hacer o el proceso de anamnesis que vamos a estar estableciendo es específico al motivo de consulta o al motivo por el cual la persona está acudiendo a ser evaluada, determinando específicamente qué es lo que le está dificultando o qué situaciones son las que no está pudiendo lograr realizar o alcanzar la persona. De ahí determinamos que la historia clínica y el estudio de la anamnesis personal, por eso dice que adquieren un valor esencial. Porque yo tengo que determinar, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, en esos antecedentes, determinar, por ejemplo, si es una situación que se fue degenerando con el tiempo por no haber sido atendido una situación en el momento, por ejemplo, en su historia, y que ahora ya vienen complicaciones mucho más graves o complicaciones que ya determinen impedimentos para la persona. Por eso determinamos que los datos de la anamnesis deben de ser recogidos a partir de todas las informaciones aportadas por familiares allegados directos. Muchas veces en ese aspecto tenemos que determinar en este aspecto un familiograma. ¿Ustedes saben cómo se hace un familiograma? Sí, les pregunto a ustedes, muchachos, clase, ¿saben cómo hacer un familiograma? Más o menos. Ok, Sabemos qué es, pero no así como elaborarlo, así como de ya, A vamos profundidad, a... no. O sea, bueno, no. ¿qué es lo que saben respecto al familiograma? Para saber, para ver desde dónde comenzamos. ¿Qué saben acerca del familiograma? Que es como un árbol genealógico, pero con simbología. O sea, tiene Ajá, simbología.
Ok, muy bien. En este caso, voy a hacerles un pequeño ejemplo. Eh, que voy a detener un rato la presentación para mostrarles a qué me refiero. Esto les va a ayudar a detener, por ejemplo, de forma un poco más clara el aspecto de... Ahorita continuamos para que ustedes lo puedan determinar. Porque a veces el familiograma nos sirve a nosotros para hacernos una idea acerca de las personas con las que estamos trabajando, ¿sí? Tenemos que determinar en el aspecto del familiograma, por ejemplo, la mayoría de las veces determinamos, por ejemplo, acá, determinamos primero, por ejemplo, normalmente el círculo representa a la mamá y aquí representa al papá, ¿sí? Determinamos si, por ejemplo, si están casados es una línea y de ahí determinamos nosotros, por ejemplo, de esa línea, determinamos, por ejemplo, en referencia a nuestro paciente, imaginemos que son, por ejemplo, es un paciente masculino. En ese aspecto, para el paciente masculino, determinamos la posición en la que se encuentra el paciente. Imaginemos que es el hermano de en medio, ¿sí? De alguna otra forma, para determinar que es el hermano de en medio, algunos familiogramas lo determinan de esta forma, como un cuadrado dentro de un cuadrado, ¿sí? O se determina a través de otro color. ¿Sí? Lo interesante acá es que de alguna otra forma nosotros, por ejemplo, imaginamos que tiene una hermana esta persona, ¿sí? Acá determinamos, por ejemplo, imaginamos que tiene como 4 años, ¿sí? 6 años, ¿sí? Y 8 años. 8 años, 29, 28. Normalmente aquí ponemos, por ejemplo, las edades, más o menos para determinar el tipo de relación. No, este es un familiograma sencillo. Normalmente, ¿para qué nos serviría este familiograma sencillo? Ustedes están viendo. Esto es para determinar con quiénes vamos a estar trabajando, ¿sí? Imaginemos hipotéticamente de que no son estas edades. Imaginemos que en lugar de que sean, si estamos trabajando nosotros, por ejemplo, con nuestro paciente es menor de edad, obviamente muchas veces tenemos que determinar que los que son menores de edad a veces no siempre se hacen evaluaciones o se hacen preguntas de anamnesis o de apoyo a los hermanos, sino solo se trabajan con padres. Pero imaginemos que esta persona no tiene 4 años, sino que tiene 24, 26, 28, y aquí tenemos 49 y 48 años. Imaginemos que estas son las edades con las que estamos trabajando. Nuestro paciente de en medio tiene 24, ¿sí? Lo ponemos en medio. Determinamos en este aspecto cuando la mayoría de las veces en un proceso de anamnesis, cuando ya tenemos nosotros lo que son adultos mayores, adultos y no son menores de edad, ya podemos trabajar con todos estos elementos. Esto significa que muchas veces, por ejemplo, trabajamos, si bien con la información que nos puedan estar dando lo que son los
los padres del paciente, pero también con lo que son los hermanos que son allegados dentro del grupo familiar. Es importante determinar en este aspecto que el familiograma tiene que reflejar los lazos de relación más cercanos que tenga la persona para determinar con quiénes trabajamos, ¿sí? Si estamos entendiendo por qué estamos haciendo el familiograma, esto nos ayuda a nosotros a determinar, por ejemplo, quiénes son las personas que son las que están en la constelación o alrededor de la persona. ¿Sí me explico, sí o no? ¿Sí entendieron por qué a veces nos sirve el aspecto del familiograma? Coméntenme, por favor. Sí, Ok, ese es el momento para cuando nosotros vamos a avanzar en el tema de saber con quiénes vamos, a quiénes les preguntamos. Tenemos que determinar en este aspecto siempre cuáles son los familiares que son dentro de lo que es el círculo más interno de la persona con quienes más trabaja, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, a veces tenemos pacientes que tienen familiares, una familia extensa, que tienen bastantes familiares. El hecho de que esté conviviendo con muchas personas no significa que vamos a incluir a todos, sino que tenemos que incluir solamente a los que conforme al tipo de relación y cercanía y convivencia con quienes está trabajando con mayor frecuencia y con quienes se ha desarrollado con mayor frecuencia la persona. Esto es algo muy importante porque a veces yo he encontrado algunos familiogramas en los cuales meten a toda la familia extensa. Sin embargo, muchas veces los pacientes no tienen contacto con todos esos miembros de ese familiograma y perdemos demasiado tiempo. Lo que nosotros tenemos que ser es más económicos en cuanto al tiempo y más eficientes en quienes nos pueden dar la información con respecto a las personas que vamos a evaluar. Por ello es importante que ustedes lo tengan claro. Recuerden que esto no les sirve a los pacientes ni a la familia, sino a ustedes para saber con quiénes trabajar, para focalizar que la información se vaya complementando en este proceso que estábamos hablando con nuestra compañera Alejandra de al momento de realizar el proceso de la anamnesis. ¿Ok? Solamente quería aclarar este punto para que lo tuvieran en cuenta. Bien. Bien. Continuamos. Solamente quería esto. Recuerden que los datos de la anamnesis deben ser recogidos a partir de informaciones aportadas por familiares o llegados directos. Por eso es importante que les explique la situación del familiograma. Recuerden, si el paciente es menor de edad, solo trabajamos con los padres, si ellos son los que tienen el contacto directo. A no ser que, por ejemplo, sea una familia extensa y, por ejemplo, esté la abuelita, esté el tío, y ellos, y la abuelita o el tío o los tíos son los que están trabajando o cuidando y observando de forma diaria y cotidiana al paciente, entonces se incluye. Es importante determinar el círculo interno de allegados directos, ¿sí? Por eso es importante conocer en este aspecto qué tipo de familia es la que tiene nuestro paciente. Recordemos que la mayoría de las veces de que con frecuencia el estado clínico del paciente de daño cerebral se puede sesgar o dificultar la información como consecuencia de sus propios déficits de atención, lenguaje y memoria, porque no nos lo puede dar,
Pero también la información se puede sesgar cuando le preguntamos a una persona de la familia que no ha tenido un contacto cotidiano o un trato cotidiano con la persona, no sabe qué hacen las mañanas, no sabe qué hacen las noches, no sabe cómo se desenvuelve en el hogar. Es importante acá determinar que los familiares o allegados directos son aquellos que tienen una relación directa con el paciente y normalmente pueden observar el día a día del mismo. ¿Sí me explico, sí o no? ¿Sí quedó claro este punto? Maestro. ¿Cómo? Sí, sí quedó claro. Perfecto. Bueno, entonces continuamos con lo que nos está presentando su compañera Alejandra. Alejandra, te escuchamos. Primero nos permite conocer Pero ahí está, otra vez. Primero nos permite conocer cualquier situación previa del sujeto, como el desenvolvimiento en el entorno familiar, el desarrollo profesional, intereses personales, rasgos de personalidad y redes sociales existentes con anterioridad al daño cerebral. También nos facilita el conocimiento de la persona, de la personalidad actual, valorando su actitud durante la entrevista. También nos identifica el nivel de conciencia de déficit que tiene el paciente o, por el contrario, la agnosia, lo que sucede con cierta frecuencia en determinadas modalidades de daño cerebral. También nos permite definir cuál ha sido el impacto que el daño cerebral tiene sobre el sujeto y sobre su entorno familiar, ya que muchas veces provoca desajustes psicológicos no solo en el paciente, sino en sus familiares. Esos son los puntos importantes que nos facilita la anamnesis. Ok. Tomen en cuenta todo lo que nos está comentando nuestra compañera Alejandra para que ustedes vean los puntos que tienen que estar tomando en cuenta. En este aspecto, como dice ella específicamente, primero tengo que conocer cómo es el entorno familiar. Determinar, por ejemplo, el desarrollo profesional de los miembros y de la persona si es mayor de edad, como se los decía. Si hay intereses personales, rasgos de personalidad. Este aspecto de rasgos de personalidad, esto es algo que hay que aclarar muy en cuenta porque normalmente es algo que el clínico o el evaluador es el que tiene que reconocer durante el proceso, ¿sí? De aquí es importante determinar, por ejemplo, que el clínico esté versado o tenga la capacidad de discriminar los diferentes tipos, los 16, 20, 30 rasgos de personalidad. Y dentro de los 16 a 30 rasgos de personalidad, ¿cuáles son los que posee la persona? ¿Sí me explico? Acá para los rasgos de personalidad es importante que sepamos diferenciar cómo diferenciar, por ejemplo, el rasgo de personalidad de el que es introvertido al que es inseguro. Por ejemplo, ¿y cuál es la diferencia entre la persona egocéntrica a la persona narcisista? Estos son rasgos de personalidad que a veces se pueden dar en una persona y hay que saber diferenciar unos de otros para no caer en errores al momento de el registro de estas características. Obviamente también en el aspecto de las redes sociales existentes con anterioridad. ¿A qué nos referimos con redes sociales existentes con anterioridad? Antes de la situación, por ejemplo, cuáles eran las personas con las que se relacionaba, cómo eran, qué hacía en su día libre, con quiénes tenía contacto,
También determinando, por ejemplo, para también el anamnesis nos permite, todo este conocimiento nos permite entender por qué se comporta como se comporta durante el proceso de la entrevista o de la valoración. También es importante que en la anamnesis identificar el nivel de conciencia. El nivel de conciencia del déficit, por ejemplo, ¿qué es un déficit, muchachos? ¿Saben qué es un déficit? Alejandra o la clase, ¿saben qué es un déficit? No, El déficit es, en ese aspecto, es una condición en la cual el sujeto tiene ciertas limitaciones para hacer algo o para poder lograr ciertos tipos de capacidades. Por ejemplo, nosotros, como cuando decimos déficit de atención, significa que la persona tiene limitaciones o pocas capacidades para mantener la atención. Por eso se llama, existen los déficits. Un déficit tenemos que determinarlo, por ejemplo, y por eso hace una diferencia. No es lo mismo que la persona tenga poca capacidad a que definitivamente no tenga ningún tipo de capacidad. En el déficit la podemos determinar, a diferencia de las agnosias, por ejemplo, que en un déficit la persona tiene cierta capacidad, cierta limitación de capacidad, pero en la agnosia hay una nula o ausencia o omisión de capacidades. ¿Sí? Por eso es determinado y se puede decir lo que sucede con cierta frecuencia en determinadas modalidades de daño cerebral. En algunas modalidades de daño cerebral se pueden dar ciertas limitaciones o ciertas ausencias de capacidades. También recordemos que tenemos que saber determinar a través de la anamnesis cuál es el impacto del daño cerebral que la persona tiene. Y cómo esto ha afectado también no solamente al sujeto, sino también al entorno familiar. Y qué desajustes psicológicos ha tenido en él y qué desajustes también han tenido al momento de desenvolverse en lo que es en el núcleo familiar. Eso es lo que debe de satisfacer un proceso de anamnesis. Les recomiendo que esto que nos presentó nuestra compañera Alejandra, tienen ustedes que aprendérselo de memoria, apuntarlo, toma de fotos, captura de pantalla, lo que ustedes quieran, pero esto es algo que es importante, que no puede escaparse dentro del proceso de lo que ustedes tienen que hacer en una evaluación neuropsicológica. Recuerden que al final de la materia, yo les voy a pedir que ustedes hagan una evaluación y por lo menos tengan estos elementos que estamos viendo en la anamnesis. ¿Sí me explico, sí o no? ¿Hay alguna duda con respecto a lo que debe de englobar el proceso de la anamnesis en una evaluación clínica? ¿O está quedando claro? Coméntenme, por favor, clase, ¿cómo vamos con este tema? maestro, entonces las redes sociales son con las personas que la persona que tiene el problema son las que están cerca de ella. Con las que la persona tiene contacto, con las cuales socializa. Ojo, y quiero aclarar esto porque ustedes son de otra generación a la mía. No es lo mismo las redes sociales digitales a las redes sociales de contacto directo.
A las redes sociales de las que habla es las redes sociales de contacto directo, en vivo y a todo color. No vayan a decir, es que la persona tiene Instagram, tiene Snapchat. No, eso no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de verdaderas redes sociales que establece el sujeto con otros, pero que estas redes sociales tienen que ser cotidianas o por lo menos frecuentes o semifrecuentes en la vida de la persona antes y después del suceso por el cual se sospecha de un daño cerebral. Muchas veces preguntamos, por ejemplo, con quiénes tenía contacto y cómo eran las relaciones de la persona antes del daño cerebral y cómo se han cambiado a raíz del daño cerebral. ¿Sí? Si han cambiado, si han aumentado, si han disminuido las personas con las que tienen contacto, cómo han sido estas redes sociales o estos contactos con estas personas, tenemos que determinarlo para poder saber más o menos el impacto que ha tenido también a nivel psicosocial y a nivel de integración social y de desarrollo, para poder determinar si también hay déficits no solamente neurológicos, sino determinar si hay déficit para poder desenvolverse en lo que es en el medio social y obviamente en los diferentes roles psicosociales que antes tenía el paciente. ¿Sí está quedando claro, sí o no? ¿O tienen todavía alguna duda? Cuando dice desenvolverse en el medio social, es que si tiene amigos o si todavía los frecuenta. No solo exactamente, pero no solamente eso si tiene amigos, sino cómo es su relación en estas redes sociales. Es que a veces nosotros podemos decir, es que sigue conllevando las mismas redes sociales con las personas de antes, pero ahora hay que preguntar si han cambiado, si ha habido de alguna otra forma en ese aspecto, en estas redes sociales existentes con anterioridad, cómo eran antes y cómo es después. A veces, por ejemplo, en un proceso de anamnesis preguntamos, por ejemplo, con quiénes se llevaba, por ejemplo, si tenía amigos y esto, el otro, y si ha cambiado. Eso es tal vez un punto que le hace falta en algunas veces. Es importante ese proceso de el antes y el después, cuando hay un daño cerebral para determinar si hay cambios en las mismas redes sociales de las personas. Estos amigos que tiene, si los conserva, si ha cambiado la frecuencia de las visitas, la frecuencia de que tenga contacto, de que tenga interacción con ellos. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Sí. Ok, bien. Entonces, si no hay otra duda, vamos a avanzar a la siguiente. La escala de cribado. Son un método de rastreo cognitivo que se utiliza como paso previo a la exploración neuropsicológica en profundidad y también en aquellos casos en los que es necesario realizar una valoración global del deterioro. Realizada de un modo rápido, aunque inicialmente se utilizaron como mecanismo para medir el grado de deterioro en los procesos de demencia. Sin embargo, se ha ido extendiendo a otros ámbitos de investigación como estudios de las epidemias.
Hay muchas escuelas que también hacen estas pruebas, como cuando la enfermería del centro escolar hace pruebas auditivas y de la vista a los alumnos cada año. Esta puede ser una prueba de cribado. Es una serie de preguntas o un cuestionario como el que hace sobre la tuberculosis. También es una exploración como la toma de tensión arterial. También es un análisis de sangre, es un ejemplo, como medir el colesterol en la sangre. Ok. En este aspecto que nos comenta nuestra compañera Alejandra, ¿qué es eso? En una escala de cribado tenemos que determinar en el sujeto todas las situaciones en relación a nivel sistémico general. Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, cuando determinamos en estos ámbitos de investigación, estudios epidemiológicos, si el problema o la circunstancia que tiene a nivel neuropsicológico la persona, tenemos que determinar si es por una comorbilidad, por algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, hay algunos tipos de enfermedad que afectan directamente la circulación y obviamente impactan, por ejemplo, en la circulación cerebrovascular. Otros tenemos que determinar a nivel epidemiológico en escalas de cribado, por ejemplo, si la consecuencia del daño está determinado por una condición en la cual se presentó una situación de infección, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, como vemos, por ejemplo, acá, inicialmente dice se utilizaron como mecanismos para medir el grado de deterioro en los procesos de demencia. Tengo que determinar, en las escalas de cribado, tenemos que determinar en este aspecto si la persona, por ejemplo, en qué nivel se encuentra, si es leve, moderado o grave la condición en la que se encuentra, ¿sí? Lo interesante de esto es que muchas veces, por ejemplo, esta serie de preguntas o cuestionarios nos permiten ayudar a entender, por ejemplo, cuáles son las condiciones a nivel sistémico que pueden detectar otros tipos de problemas, ya sea a nivel de antecedentes o determinar ciertos pronósticos de recuperación o no, dependiendo de la condición en la que se encuentre, ¿sí? De hecho, estas escalas de cribado que se tienen que determinar, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, determinamos, por ejemplo, son algunas condiciones que tenemos que estar observando en la persona y tenemos que hacer ciertas preguntas para ver si la persona puede hacer ciertas funciones o no. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Una vez que se determina la condición del sujeto, yo tengo que determinar, bueno, en qué nivel de deterioro se encuentra la persona, qué otros aspectos de su vida o a nivel biológico o sistémico está afectando o puede afectar en un futuro la condición de la persona. ¿Sí? Es importante evaluar todos los aspectos para que una vez que se determine la condición del sujeto, poder determinar qué es lo que tiene y si lo que está presentando va de acuerdo a la condición diagnosticada o si no existe otra situación que pueda explicar los mismos signos y síntomas, ¿sí? De ahí es en determinamos, por ejemplo, que en la mayoría de las escalas
de cribado, trabajamos siempre con puntuaciones y después hacemos lo que es la traducción de las puntuaciones brutas o reales y se hacen ciertas conversiones en base a tablas o escalas para determinar qué podemos encontrar en cada persona. ¿Sí? Esto es importante determinarlo al momento, por ejemplo, sobre todo también esto nos puede ayudar a determinar ciertos grados de avance, deterioro o de gravedad en el sujeto. ¿Sí? Recordemos que lo importante aquí es dar una atención primaria a ciertas condiciones y si está en una situación grave, poder determinar ciertos elementos de intervención. No sé si está quedando claro este aspecto o tienen ustedes alguna duda. ¿Cómo estamos quedando con esto de las escalas de cribado? Por ejemplo, si tiene Alzheimer, determinar cuánto, pues, si, qué tan avanzado o qué tan nivel medio se encuentra. Así es, en efecto. Exactamente. Es importante eso para saber cómo vamos a poder trabajar o, por ejemplo, o cuál es el pronóstico de la persona. ¿Sí? Pero son preguntas puntuales para poder determinar, por ejemplo, es como, por ejemplo, ¿la persona tiene esto? Sí, ok. ¿La persona presenta este tipo de situaciones? Sí. Es como, de alguna otra forma, en una escala de cribado determinamos ciertos checklists de ciertos signos y síntomas esperados en ciertos grados de gravedad o pronóstico de una condición neuropsicológica o neurológica. Yo tengo que determinar para descartar, primero, primero descartamos que no sea por otro tipo de condición de salud. Y después descartamos el aspecto de el nivel de gravedad y el nivel de pronóstico de avance o deterioro en la persona. ¿Sí me explico, sí o no? ¿O cómo vamos? ¿Sí estamos avanzando? ¿Sí estamos comprendiendo? Sí. Cuando dice determinar si no es otra cosa, puede ser que la persona tenga, no sé, Parkinson y precisamente no el Alzheimer le está causando tal desgaste, sino el Parkinson se lo está causando. Efectivamente, efectivamente. O por ejemplo, o a lo mejor, por ejemplo, es cierto, o lo más que Parkinson, porque el Parkinson tiene una especie de condición particular. Recuerden que hay ciertos tipos de demencia que pueden confundirse con una condición de Alzheimer. ¿Qué tal si tú no, lo que realmente tiene la persona es un grado de demencia? Que al igual que el Alzheimer, tiene un pronóstico degenerativo, pero tiene otros signos diferentes a nivel de pronóstico. En algunos, por ejemplo, se ha dado casos en que algunos casos de Alzheimer y ciertos grados de demencia tienen ciertos síntomas similares en las fases iniciales, pero en fases avanzadas es en donde se nota realmente el proceso de avance y se nota más claramente pues la condición del sujeto y su pronóstico pues es diferente dependiendo de la condición epidemiológica de lo que padezca la persona.
lo importante es descartar que no sea otra cosa lo que lo está causando o en comorbilidad que se presenten dos condiciones al mismo tiempo. Por ejemplo, que de alguna otra forma, por ejemplo, una persona que padezca demencia, pero al mismo tiempo tenga alguna condición de salud en referencia al sistema circulatorio, ¿sí? Y que de alguna otra forma pueda confundirse qué es lo que está afectando uno a otro, a lo mejor se presenta al mismo tiempo. Lo importante de las escalas de cribado nos permiten determinar, por ejemplo, cuáles son las condiciones completas del sujeto de lo que está padeciendo. En este caso, a nosotros lo que nos interesa es la situación neurológica o neuropsicológica del sujeto y que no pueda ser explicada su condición fuera de otra situación o fuera de otra condición que no sea del ámbito del sistema nervioso. Si es en relación por consecuencia de que otra condición de otro sistema de la persona esté explicando el deterioro, entonces se trabaja de otra forma. Pero tenemos que determinar qué es lo que lo causa en el sujeto. No sé si me explico, sí o no. ¿O todavía tienen dudas? Díganme si todavía tienen dudas. ¿Sí están quedando claros, sí o no? Sí. Ok. Ok. Estoy observando que ya son las 8:27. Esta situación del mini mental, esta es una prueba que normalmente yo la tengo y en algún momento se las puedo mostrar, el famoso mini mental. Me gustaría de alguna otra forma, por ejemplo, ver si la otra... ¿Pero ya tenemos clase la otra semana? ¿Saben ustedes si todavía tenemos clase la otra semana? ¿No les han dicho nada o sí? Me parece que sí. Todavía tenemos clase. Ok, porque en algún momento de otra clase les estaré mostrando el mini mental para ver cómo se aplica. Esto es más sencillo, pero hay cosas que hay que estar evaluando durante el proceso del mini mental. Que esto es algo que normalmente lo más seguro es que ustedes apliquen más esto porque es bastante claro, pero qué aspectos tenemos que tomar en cuenta al momento de aplicarlo y lo estaríamos viendo la siguiente clase junto con su compañera Alejandra, ¿ok? Entonces, si gustan, por el momento dejamos hasta este momento lo que es este tema de las pruebas neuropsicológicas y los elementos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí quedó claro todo lo que hemos explicado hasta este momento? ¿Sí o no? Sí, maestro. Bueno, entonces, hasta aquí dejaríamos lo que es la clase de hoy. Esperemos verlos en el salón la próxima clase y ya estaríamos viendo en vivo y a todo color lo que estaremos trabajando. Bueno, entonces, para que no tengan problemas con su otra clase, pues nos vemos y pues que tengan muy buen día. Adiós, maestro. Adiós, maestro. Bueno, hasta luego.